Seamos bienvenidos nuevamente a un estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Estamos ya en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 5, hemos avanzado unos versículos, ya estudiamos del 1 al 16 y hoy continuaremos del 17 al 22, aunque vamos a recordar un poco acerca de qué trataron los versículos del 1 al 16. El tema es los deberes hacia los demás, responsabilidades cristianas que se deben de cumplir. No solamente lo debe de cumplir, no solo lo debería de cumplir Timoteo, sino todos nosotros, la iglesia de este tiempo, debe de tener esa responsabilidad para con los demás. Estos 16 versículos han hablado específicamente acerca de la responsabilidad de sustentar a las viudas. Pero, según fuimos leyendo versículo por versículo, parece ser que la misma Escritura nos enseña que en sí la responsabilidad de sustentar a una viuda no era del todo de la iglesia. Vimos también que había dos tipos de viudas. Aquellas de las cuales se les consideraba las que en verdad lo son. ¿Alguno de nosotros recuerda a cuáles se refería cuando dice las viudas que en verdad lo son? Eran aquellas que dice que eran solícitas en la oración y que habían sido serviciales, pero muerto su cónyuge. La cultura oriental, el esposo era el proveedor de aquel matrimonio, de aquella casa, y la mujer era la que administraba la educación hacia los hijos, como también los quehaceres del hogar. Pero al morir el esposo, se murió el sustento de la viuda. Pero enseña la Escritura que era responsabilidad de los hijos el sustentar a sus viudas. Y si ustedes no me creen, peguemos una repasadita en los versículos del 1 al 16. Vamos a irlos del versículo 4, da la primera responsabilidad cristiana. ¿Lo tenemos? Dice el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero, ese pero quiere decir que habían otras. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Desde ahí estamos entendiendo que la familia debe de ser bien conformada, pero como vivimos en una sociedad donde la familia es disfuncional, le dicen, o sea, conscientemente la sociedad le da un título a la familia que da a entender que no está correctamente basada. Eran los hijos los que deberían encargarse de las viudas, pero para ello tenía que haber habido una educación correcta de parte de los padres. Y el apóstol, a través de la palabra de Dios, da esa enseñanza. ¿Por qué? Porque allá en el capítulo 6 de Efesios, no lo vamos a volver a leer, pero tuvimos la oportunidad el jueves pasado, decía que honrar a los padres era agradable, era un mandamiento y que era la voluntad de Dios. Y había una promesa: para que te vaya bien en la vida y seas de larga duración, decía, ¿verdad? Quiere decir entonces que la responsabilidad de las viudas es de la iglesia o de la familia. De la familia, según lo que estamos viendo. Pero ¿por qué queda tanta viuda, hermano, en la calle? ¿Será que porque la iglesia no está haciendo su labor solamente? ¿O es porque verdaderamente se corrompió la familia como debería de ser, que por ahí es la realidad, y se empezaron los desórdenes, ¿verdad? Hijos mal educados, al crecer sus padres los echan a la calle, y cuando mueren y queda uno de ellos, ya son ancianos, los llevan a los asilos y hasta los dejan aventados. Pero
¿Qué es eso? Es una irresponsabilidad de creyentes. No de la iglesia en sí, sino de cada uno de nosotros. Luego el 5 dice, más a las que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esta tiene una característica, ¿cuál era? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, ¿cuánto? Noche y día. Este tipo de viuda, ¿cómo era? Era una viuda dedicada a la iglesia, dedicada a la oración, dedicada al cuidado, hermano, de las cosas, tanto familiares como de la oración y de la iglesia. Tenía una vocación de servicio. Este tipo de viuda tenía que ser tomada en cuenta en la iglesia, ¿para qué? Para ayudarle. Porque vea lo que dice el 6. Pero las que se entregan a placeres y viviendo están muertas. ¿De quiénes está hablando, hermano? No, pero ¿de quiénes? De viudas. Y este tipo, o sea, existe ese tipo de viuda entonces, ¿verdad? Y a ese tipo de viuda tiene la iglesia responsabilidad de cuidar de ellos. No. Este tipo de viuda, que no es en sí una persona servicial a la iglesia, pero ha quedado viuda, tiene otro problema. El problema que vive en el pecado. Lo dice la Escritura, vean lo que dice claramente el 6, ¿verdad? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está. ¿Por qué? Porque se apartó de su amor, del amor a Dios, y para apartarse del amor a Dios tiene que darle la espalda y toma otro camino. ¿Cuál camino tomó? El de la perdición, el del pecado, el de los placeres, dice. Y a ese tipo de viuda no se le puede ayudar. Se le puede reprender, se le puede exhortar, se le puede enseñar que vuelva al camino de Dios y se le puede aconsejar. Más adelante lo dice que se canse. Vayamos avanzando porque solamente es un repaso. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando nuevamente de la responsabilidad de la familia, de sustentar a quiénes, hermano, a las viudas, a las ancianitas. Versículos 9. Sea puesta en la lista. Si hay viudas que la iglesia debe de darle, sí, pero veamos cuáles. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Ese es un requisito. ¿Cuál era el otro? Que haya sido, vaya, otro requisito. Si usted se da cuenta, está la palabra de Dios recordándolo los requisitos de los ancianos, ¿o no? ¿A qué tipo de ayuda entonces había que ayudar? A la ayuda que servía a la iglesia. No era cualquier tipo de ayuda. Léalo completamente el 9 y dice así: sea puesta en la lista no solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo, o sea, que tenga un buen testimonio, ¿verdad? Y que ese marido murió. Otro requisito. 10. Que tenga testimonio de buenas obras, que se manifieste en ella el que su cristianismo, que se manifieste en ella la naturaleza que Cristo puso en ella, que se dé cuenta todo el mundo que esta viuda, ¿quién era, hermano? ¿Era cualquier persona? No, era una persona que da fruto digno de arrepentimiento. Es una viuda, hermano, que no solo estaba bien en su casa, sino era servicial y se dedicaba a las buenas obras. ¿Qué tipo de viuda era? Era viuda que andaba en el camino del Señor. 10. Que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estaba hablando el apóstol de aquella viuda que tenía esa vocación servicial. No sé si lo estamos viendo, ¿verdad? De ella, decía el apóstol, encárguese la iglesia. De ella está bien, pero de las otras, y aún de estas mismas viudas, si había familia que la sustentara, porque era responsabilidad cristiana. Avancemos, 11. Pero vuelve otra vez al otro concepto, al otro tipo de viudas que había en aquel tiempo y que los hay hasta el día de hoy. ¿Cuáles son? La que en el 11 dice:
Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Claro, debido a su juventud y que no están dedicadas al 100% al servicio de la iglesia, la palabra clave ahí es impulsadas. Quiere decir que todavía en ellas no se manifiesta todavía la obra de regeneración. A ese tipo de viuda, entonces, ¿qué se hace? Ahí está el consejo, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Sabe qué se hace? Más adelante lo dice, mejor que se case. ¿Para qué? Para que se vuelvan a guardar y que no vayan a caer en descrédito y eso vaya a ser motivo de burla para la iglesia. Continúe, versículo 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Claro, dejaron a Dios, dejaron su comunión con Dios a un lado, se apartaron de eso, y esto nos debería de enseñar a nosotros. Si yo me aparto de la comunión íntima entre Dios y mi persona, hermano, me voy a volver hacia los deseos. El tiempo que le dedicaba a la oración, se lo voy a dedicar al pecado. El tiempo que le dedicaba a la lectura bíblica, se lo voy a dedicar a otra cosa terrenal. ¿Y qué va a empezar a florecer en mí? La naturaleza que ya tuve que haber dejado. Y este tipo de viuda había incurrido en eso. Entonces lo que le recomienda el apóstol es que mejor se case, dice el 13. Y también es todo el que, habiéndose apartado de Dios, mire hasta dónde terminan estas viudas. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es duro el versículo, pero eso es lo que se da, no solamente en las viudas, sino en aquel creyente que se aparta de Dios, que deja el caminar creyente. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ahí está el consejo, para que no suceda esto, ¿cuál es la recomendación? Que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere decir? Que para que no sean objeto de burla y de crítica, cuando dice aquí ninguna ocasión de maledicencia al adversario, no se está refiriendo estrictamente a Satanás, el diablo, sino se refiere al adversario del creyente. El adversario del creyente es aquel que no cree en Cristo Jesús, el incrédulo, el que nos tiene, hermano. Usted sale de su casa, ahí va el hermano, quiero ver a dónde se mete, quiero ver qué hace, quiero ver qué dice. Ese es el adversario también. ¿Por qué? Porque es él el que va a hablar. Cuando dice maledicencia, va a proferir algo malo. Pero ¿a causa de qué va a proferir malo, cosas malas en contra de nosotros como creyentes? A causa de nuestra mala conducta. Para que no se cometa eso, le dice, mejor dile que se casen, son menores, que críen y que estén sujetas a sus maridos, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, para que el incrédulo vea que están sometidas tanto a sus esposos como a Cristo. Ese debe de ser el otro. Ahora, en el versículo 15 vuelve a tocar el tema de la responsabilidad de la familia cristiana, cuando dice, el 15 es el sello el fin de estas personas que se apartan de la comunión cristiana. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Dónde terminan estas personas? Terminan en el pecado. En el 16 es que se vuelve a retomar la responsabilidad cristiana, donde dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ya vimos las que en verdad son y las que no se debe de considerar todavía como viudas. ¿Nos queda claro ese tema, verdad? Alguien puede decir, solo le digo a las viudas. No, luego viene hasta con los ancianos. Las recomendaciones y los deberes que se deben de tener. Y esos empiezan desde el versículo 17 en adelante. Lo que leímos al principio. ¿Qué dice el versículo 17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es lo que sucede? En el capítulo 5, estamos en el versículo 17. En
estos versos encontramos las instrucciones referente a los ancianos. Pero lo encontramos desde el 17 al 21 en dos circunstancias. Primeramente, se refiere a aquel anciano que ejerce un cargo en la iglesia, pero no solamente eso, su familia, hermano, la gobierna bien su casa. Este tipo de anciano, le dice el versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor. Se recuerdan que a las viudas les decía, las que en verdad lo son, había que honrarlas. Aquí se refiere a los ancianos. Aquellos ancianos, le dice, que gobiernan bien, quiere decir que tienen una administración, tanto personal como también ministerial. Estos deben de tener un honor y doble, le dice. Para ello va a recurrir hasta textos que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se encargan a la predicación, que se dedican al ministerio 100%, son hombres de oración, son hombres dedicados, hermanos, al estudio, a la enseñanza, al discipulado. Todo el tiempo están enseñando y viven una vida correctamente, están correctamente administrando. Estos son dignos de tenerlos de doble honor. Esa es la primera circunstancia, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, allí le aclara, ¿a quiénes dice? Los que trabajan en predicar y enseñar. No solo se trata de predicar, sino se trata de administrar todo correctamente. Tanto en mi vida personal, la vida personal del creyente, la vida personal del ministro, como también la vida familiar, la vida ministerial. Y si se dedica al 100% de eso, es digno hasta que se le retribuya, dice en el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que cría, y digno es el obrero de su salario. Estos textos utilizados por el apóstol son palabras dadas desde tiempos antiguos. En Deuteronomio, como también Jesús refirió estas mismas palabras a aquellos que comisionó para ir a predicar el evangelio. No se lo sacó el apóstol Pablo de la mano. Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, les dijo, vayan por ciudades de samaritanos, no paséis, y si entran por algún lugar, dice, no llevéis nada de comida. O donde se les abra la puerta, allí entren, que allí lo van a sustentar, y donde no, no entren. Y si usted lo quiere buscar, si tiene duda, por favor, busque el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Solo para ver la referencia de donde el apóstol Pablo le está diciendo que habría que retribuirle algo a aquel que enseña, a aquel que tiene un buen testimonio y que es un ministro que se dedica verdaderamente, porque hay otros que solo regañando pasan también, ¿verdad? Y que solo les gusta que la iglesia los mantenga, pero hermano, hay una necesidad de ir a orar, no tengo tiempo, dice. Y pasan, supuestamente están dedicados al 100% a la administración del ministerio. Esto hay que tenerlo por doble honor. Esto hay que decirles que la Biblia les encomienda, les da un encargo que deben cumplir. ¿Lo tienen en el Evangelio según San Mateo? Bueno, entonces espérenme que yo no lo he encontrado. Pero léanlo del 10 en adelante, por favor, si alguien lo tiene, lo lea en voz alta. ¿Qué dice? No proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestro cinto. Vaya, ¿a quiénes les está? A los discípulos. ¿Cuándo se les dijo eso? Cuando les dio una comisión. Empieza desde el versículo 5, sí. Por favor, hermano. A estos 12 dio Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. Correcto. Sí. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, El reino de gloria a Dios se ha acercado. ¿Qué más tienen que hacer? Sanar enfermos, limpiar lepros. Gloria a Dios. Esa es una obra ministerial. Siga, hermano. Echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en el 9 empieza, oiga. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Les dijo el Señor Jesús, compren un carro y váyanse a predicar. Primero los manda a laborar. Cuando ejerzan su labor, van a ser retribuidos.
Es lo mismo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, le dice, aquellos que están ejerciendo el ministerio correctamente, los que aclaran, no a todos. ¿Con qué empieza el versículo 17? Los ancianos, solo los que, porque van a haber otros que van a tener errores. Los que gobiernan bien, y especialmente aquellos que predican y enseñan, están en la obra activamente, que les dice, tienen que ser tenidos con doble honor. E incluso si se dedican a eso, hay que retribuirles. Ahora el versículo 18 lo dice, pues la Escritura, y toma ese texto para apoyar del por qué se les debería de sustentar, porque se dedican a eso, están al 100%. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí va hacia la otra circunstancia que se puede presentar en la iglesia con los ancianos. ¿Se recuerdan que Jesús dio un protocolo a seguir cuando alguien peca? Si alguien peca contra ti, le dice, llámale y dile lo que está mal. 2 o 3 veces, 1 o 2. Pero luego le dice que llame testigos. Y si sigue, ¿cuál es la recomendación? Que se lo diga a la iglesia. Pero cuando el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, no le está diciendo que la ignore, sino que debe de haber una comprobación y testigos que este anciano se ha desviado. Por eso les decía, no va a hablar solo de los ancianos en una sola referencia, sino en 2 circunstancias. Una es aquella que ejerce bien, debe de ser tenido en doble honor, y si enseña hasta que se le puede ayudar, dice, ¿verdad? Pero también habían otros ancianos que podían incurrir en el error, y que alguien podría decirle, mire Timoteo, dice que el anciano tal, se ve que se oyen cosas de él, ¿verdad? Le dice, que no sea ligero en decirle, ¿cuál anciano? Lo vamos a poner quieto, no. Él le da una recomendación y le dice, al menos que hayan testigos que verdaderamente sustenten alguna acusación, hay que reprenderlo. No hay que dejarlo pasar por alto, aunque sean ancianos. Léalo conmigo el versículo 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2. O sea, debe de hacerlo en el orden que ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Sino que le dice, debes de saber verdaderamente si esta persona, ¿por qué razón? Porque a causa de la predicación, a causa de la exhortación, los ancianos estamos expuestos a que a alguien no le guste. El hermano cada vez que predica me tira, me voy a inventar una calumnia, le voy a decir a los directivos o a los ancianos de la iglesia para que lo pongan quieto, y tal vez es una calumnia. En este caso sí se está refiriendo a los ancianos que ejercen ministerio en la iglesia. Como es un anciano, tiene que tener esa prudencia, porque no va a hacer todo. El hermano me tira y el hermano es pecado, y yo lo he visto. No, a ver si es cierto, hay que hacer una investigación. No vaya a ser que sea a causa de la predicación que esta persona, de ella es la que vive en pecado y se sienta ofendida cuando le predican. Pero si en verdad hay, quiere decir que existe la posibilidad de que haya, la Biblia lo dice en el versículo 20, a los que persisten, está hablando de los ancianos siempre, a los que persisten en pecar, el protocolo que dejó Jesús hay que aplicárselo a ellos. ¿Cómo así, hermano? Pues termínelo de leer. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también. O sea, no podemos dejar que el pecado gobierne en la vida de nadie, especialmente nosotros los ministros. Pero él es el pastor, hermano, él puede tener 3 mujeres. ¿Y por qué? No, es que es el siervo. ¿Cuál? No se puede, ningún tipo de pecado se puede dejar pasar. No, pero él es el pastor. La Biblia enseña que los ancianos deben de dar ese buen testimonio. Y si no, se les aplica el mismo protocolo que Jesús dijo. ¿Y cuál fue ese protocolo? Quiero que alguien lo busque, por favor. Si no me equivoco, está en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 18. La disciplina en la iglesia, hermano, es un tema bastante, no se puede llamar polémico, sino también delicado, pero muchas veces el ser el 100%, el quererlo llevar así, no se puede. Siempre hay algún tipo de negligencia, pero tampoco se debe de pasar por alto. Porque a causa de dejarlo pasar por alto, la iglesia cae en un descrédito. Lo mismo que le sucedía a las viudas le puede suceder a los ancianos. Por eso les decía, está tocando el tema referente a los ancianos en dos circunstancias. Aquel que está bien, que siga adelante y hasta hay que retribuirle, dice. Pero aquel que anda mal hay que corregirlo. ¿Alguien lo encontró? No sé si me equivoqué. ¿Le cita? ¿Lo lee? 16. ¿Qué dice? Mas si no te oyere, toma contigo. Vaya, pero léalo desde el 15 en adelante, correcto, gracias. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano Vale. peca contra ti. Ese es un protocolo puesto por quién? Jesús. Para arreglar los problemas, ahí está. 18, 16, del 15 dice, ¿verdad? Sigue. Por tanto, Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu aleluya. hermano. Sigue. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que A uno o dos. a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. O sea, que haya es un protocolo el que está dando el Señor Jesús, ¿verdad? 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, amados, esta palabra es dura, pero es necesaria la disciplina y la corrección en la iglesia. ¿Por qué no se puede decir, hermano, es que el hermano es el pastor, ¿verdad? Si me es descubierto algún pecado, debo de someterme a ese protocolo. Suena duro, es real. Ahora, pero para ello se requiere, mire, como son ancianos, hay que averiguar si es verdad. Y si es verdad, llámale la atención. Y si este persiste en pecar, este hermanito, este pastor, lo dejamos, hermano, y decía, yo ya le dije, hermano. Es duro, ¿verdad? Pero lo mismo que Jesucristo dijo acerca de cualquier hermano, Pablo se lo dice a Timoteo, si persiste mejor, hazlo como Jesús dijo. Dile a la iglesia, al hermano, está en pecado y necesita corregirse. Llámale la atención, no para humillarlo, sino para corregir. Pero hay un propósito más, el sentar precedentes. ¿Por qué razón? Porque el versículo 20 termina diciendo, ¿para qué lo va a hacer así? Para que los demás también teman. Claro, si no se corrige el anciano, cualquier hermano, porque el hermano no le dice nada. Pero si se corrige, la iglesia va a decir, no, si la Biblia es correcta, dice que allá hasta el pastor tuvieron que corregir porque se le oyeron unas cositas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es necesario. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener sana el testimonio de la iglesia. Ahora entendemos que sí les estaba hablando a los ancianos en dos circunstancias diferentes. Aquel que hacía bien las cosas, que le dé con todo, dice. Que le dé, que siga. E incluso hay que tenerlos como honorables. Y si tienen necesidad, hay que darle. Hay que, no se les puede decir, hermano, el hermano no va a ir porque no tiene cómo ir. Proveámosle para que vaya a predicar y lo haga, porque lo está haciendo bien. Es necesario. Pero existe otro panorama. ¿Qué tal si el hermano o los hermanos han caído? Hay que también corregirlos. Y al corregirlos, la iglesia va a decir, no se hace acepción de personas, que ese era el fin. ¿Estamos de acuerdo en eso? 21. Todo esto es un encargo no solamente del apóstol. Para ello va a recurrir a una tipo de doxología. En la palabra 21 dice, en el versículo 21, te encarezco delante de Dios
¿El encargo de quién es? ¿Es del apóstol Pablo? Aunque si está aquí, hermano, a veces hasta el lado se le ponen las manos a uno porque en realidad es un privilegio, pero a la vez es un compromiso. Es un compromiso. Entonces le dice en el versículo, te encarezco, o sea, el encargo que te estoy dando te lo hago delante de Dios. ¿Y de quién más? ¿Y de quién es más? De todo el gobierno de Dios. Parece ser que miró hacia el cielo el apóstol y le dijo, mire, este encargo te lo estoy haciendo aquí, delante del Eterno, del Todopoderoso y de nuestro Señor. Ahí lo dice nuestro, y del Señor Jesucristo, le da el lugar del Señor, el Rey. Y también de sus ángeles escogidos. ¿Por qué dice ángeles escogidos? Porque se recuerda que la Biblia dice que junto con la caída de Satanás cayó una tercera parte de los ángeles. Pero también allá en el cielo ha quedado una. Si la tercera parte cayó, ¿cuánto está allá? El 75% está allá. Son sus escogidos. Esos que se han guardado. Esto que te estoy diciendo te lo encargo, no yo. Y te lo estoy haciendo delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles. ¿Qué más le dice? De sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por eso le decía, que no vaya a temer Timoteo porque primeramente era joven o porque quizás aquel era diácono y había que, no, sin prejuicios, que nadie te vaya a querer decir o engañar para que tú vayas a ejercer algún juicio con parcialidad o favoritismo a alguien, ¿verdad? Para favorecer al hermano no le voy a decir nada, o medio le voy a decir. Es un compromiso ser un ministro de Dios, amén, iglesia. No debe de hacer ningún tipo de acepción de personas. Si alguien está en pecado, corrige. Tenía que corregirse, recuerdan que les habló acerca de la corrección hacia los abuelitos, las abuelitas, los jovencitos, las jovencitas, los adultos, las adultas, pero ahora ya está con el gobierno de la iglesia, con los que ejercen servicio. Les ha hablado de corregir a las viudas y ahora está hablando de los ancianos. En el versículo 23 es un paréntesis. Como el apóstol Pablo conocía a Timoteo. ¿Por qué razón digo esto? Porque este texto lo ocupan de pretexto muchos para como dar a entender que no es malo tomar. Y es un paréntesis y se aclara la razón. ¿Lo pasamos? Perdón, hemos leído el 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Peligroso, ¿verdad, hermano? Estar uno siendo cómplice de algún pecado. Es peligroso. Cuando le dice no participes en pecados ajenos, ¿qué le quiere decir? No estés siendo cómplice. O si el hermano pecó, no lo vayas a cubrir. Corrígelo. Estos son temas, hermano, delicadísimos en la iglesia. Ahora, cuando le dice consérvate puro, el estado en el cual debe de estar para poder ejercer esto, él tiene que estar como ministro de Dios. ¿Cómo debo de estar? En rectitud. Que haya pureza en mí. Como me voy a decir, vaya hermanito, usted pecó, y el hermano me conoce mi pecado. ¿Qué autoridad tiene? No, si yo he pecado porque como yo te lo he visto, me va a decir. Yo digo que no es malo, usted es mi ejemplo. Para que tú puedas ejercer eso, le dice, consérvate puro. Vive en pureza. Mantente allí. No le dice por un tiempo, todo tiempo, usted y yo somos llamados a ser puros. Amén. Ahora sí vamos al paréntesis en el versículo 23. Ya no bebas vino, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El estado de salud de Timoteo, más que todo su digestión,
era, parece ser, delicada. Hay a ver que no solamente somos nosotros, ¿verdad? A causa de eso, él le recomienda de que no tome agua. Posiblemente las aguas tenían algún tipo de contaminación y le podían hacer daño. Y le dice, pero no le está diciendo del todo que solo beba vino. El vino se iba a convertir como en un estabilizador, pero el vino de aquel tiempo, no el vino alcoholizado de hoy, ¿verdad? El vino de hoy es más alcohol, porque algunos dicen, no hermano, si echas una cerveza vitamina en mí, el apóstol le dijo a Timoteo que tomara más hoy en diciembre, hermano. Entonces ya estamos sacando el texto para un pecado. Por eso le decía, es una recomendación personal. Paréntesis, que estaba hablando de los ancianos y de repente está hablando de otra cosa, pero luego vuelve al tema de los ancianos y me dice el 24. Bueno, en el 22 le había dicho, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Cuando dice imponer las manos, era un testimonio que se daba a alguien, decirle, tú vas a ser diácono de ahora en adelante, y se le imponía las manos, pero no significaba que la imposición de manos era, hermano, ahí se le transmitía el Espíritu Santo. Era una forma de darle autoridad. Era como una comisión, como comisionarlo para ejercer algún tipo de cargo en la iglesia. Pero esto le recomienda que no lo haga como hay necesidad, para que se venga el hermanito, que se venga, ¿cómo cubrir el espacio que hemos? No le dice. La palabra ligereza es, no te apures. Tienes que tener esa paciencia de esperar en Dios. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en esa ligereza tomase a alguien que tuviese algún pecado y se le iba a notar. Por eso vuelve a retomar en el versículo 24 ese tema. Le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. La palabra patentes es dos cosas. Uno, que le pertenecen a esa persona y que le son visibles. O sea, hay una identidad que eso pertenece a tal persona. Y ese pecado que yo cometa puede hacerse, hermano, manifiesto en cualquier momento, y antes de que venga el juicio de Dios, puede salir a la luz, traerme alguna consecuencia. El pastor que pusieron ahí, mire, el ladrón era, y es evidente que robé. Ese pecado es mío. ¿Y cómo queda el ministerio? Eso es lo que le hace daño, lastimosamente, el testimonio en las congregaciones de la iglesia. No, oye usted, para ser como ese pastor, para ser como ese hermano, para un montón de señalizaciones, lastimosamente. Pero todo sucede porque perdemos la esencia de lo que Dios quiere que seamos. Se nos olvida. Tiene que haber una entrega completa del creyente. Haberse rendido y dejar esa naturaleza, eso mismo lo va a hacer, hermano. Claro, todos aquellos pecados que usted hizo antes de ser creyente, nadie se los va a acusar. A mí me han acusado que yo era revoltoso. Ya le dije, a mí me duele cuando me recuerda a un compañero, no te acordás cuando agarraste a tu jefe y casi lo querías ahorcar. Hasta me siento malo. Yo hice cuando era inconverso, ¿qué cómo? Si el pobre viejito miedo te tenía, imagínense, a mí me da vergüenza hoy. Pero la gloria es para Dios, que eso ya pasó. Pero ¿qué tal si mañana me dan cuenta que yo golpeé a mi jefe? Tengo un pecado evidente que se visualiza. Y me escogieron como diablo. Por eso le dice, tranquilo, Timoteo, no te apresures. Los pecados de algunas